¿Qué hubo, Winston? Está la vaina, hermano. Hoy es 16 de agosto del 2025. Son las 7:20 de la noche. Uy, usted preguntándome que cómo siguió la vaina en Alaska. Bueno, muy fácil. A ver, lo de ayer fue una presentación del aprendiz, donde el catire se fajó al mejor estilo neoyorquino a montar un play de Broadway. Pues, primero, le dijo al malandro Vladimir, tú no vales un coño y vamos a hablar para buscar la paz y te vienes a mi casa, en mi base aérea, en mis términos y además te voy a dar la bienvenida y sin pompa, sin van de guerra, sin escoltas y sin un coño. Nosotros dos vamos a vernos la cara. Segundo acto. El catire se queda en su avión. Cuando llega el avión del malandro Vladimir, este tipo viene por la alfombra, solito, el catire lo recibe, le da su apretón de manos y cuando va a la tarima que dice Alaska 25, lo hace pasar por una escuadrilla de F-22 a la cual los rusos se salivan de ver el caza furtivo de quinta generación, la ultra mega Pepa el Queso. Pero no solo eso, sino que cuando llega a la tarima le pasan por encima un B-2 con una escuadrilla de F-35 para que te la cepille, Vlad. Pero sigue. Después agarra y estaba la limusina, lo que llaman la bestia, que era la bestia de Putin, que la tenían ahí. Y el tipo, Trump le dijo, ven y te montas conmigo. Vamos a hablar los dos, hermanos. Vamos a ponernos de acuerdo. Y desde que se montan en la limusina presidencial del catire, que es una pieza de Cadillac, y van hasta el sitio donde era la reunión, ahí estaban los dos. Y ahí se echaron las tripas y se dijeron verdades. Después estuvieron reunidas varias horas. Lo interesante de la reunión es que el catire fue a buscar la paz y a plantearle negocio a los rusos, porque no solo fue a dejar los guindados de la brocha, sino que fue a plantearles al mejor negocio de un comerciante neoyorquino de Brooklyn y fue a decirle, mira, Vlad, vamos a hacer plata, huevón. ¿Qué coño haces tú seguir matando ucranianos? Está bien, tú le tienes a rechazar a los tipos, pero aquí es para hacer negocio, porque el objetivo de la humanidad es vivir y ser feliz, no andar en estas pendejadas. ¿Qué más se dijeron con los equipos? Porque hay que ver, Trump llevó al secretario de Defensa, al secretario de Estado, al secretario del Tesoro, al secretario de Comercio, a la señora Susie Wiles, que es la jefe de gabinete, y a Caroline Leavitt. Y el malandro Vladimir se llevó a Sergei Lavrov, que tiene como 2000 años siendo el canciller ruso, pero además se llevó a Dmitry Peskov, no se llevó al pendejo de Medvedev, y se llevó al señor Isyakov, que parece que es uno de los alfiles más aventajados de este infeliz. Y luego de las conversaciones, Vlad echó un cuento y tal, y después el catire dio las gracias, dijo que estamos buscando la negociación, hay puntos donde no hemos llegado al puesto, y chao, chao, no hay más nada que decir. ¿Qué es lo interesante? Por supuesto que toda la prensa ñángara está diciendo que al catire lo bailaron, lo dejaron como un gilipollas y que además el malandro Vlad se salió con la suya. Bueno, a ver, toda la prensa de izquierda que le tiene rechera al catire va a decir eso. Así que nada nuevo bajo el sol. Ahora, esta cumbre tiene que ser evaluada por los resultados y no por lo que se dice, porque estamos acostumbrados en que cada vez que el señor Trump se ve con Vlad, la declaración es una pendejada, pero las acciones sí son interesantes. Sobre todo porque hay cosas que no se dicen, pero que se saben. Otra cosa que es muy interesante es que Trump le está diciendo a Vlad, Vlad, no te pongas a tentar al demonio, bicho. Yo sé que tú eres enemigo de los globalistas de Bruselas y los globalistas europeos y de los globalistas que me quieren tumbar a mí. Y yo también le tengo arrechera a todos esos bichos. Pero aquí hay que buscar la paz. No es posible que tú sigas permitiendo que se muera tu gente
y que se mueran los ucranianos. ¿Por el placer de qué? No estás haciendo más plata. Podrás tener más poder, pero tu pueblo no está avanzando. Tienes 1.000.000 de muertos en las costillas. Eso no es nada fácil. Que los ucranianos tienen más muertos, claro, pero ellos son los invadidos. Esa es una parte. El otro tema que es interesante y que hay que recordar es que Trump en ninguno de sus discursos ha amenazado militarmente al malandro Vladimir. ¿Por qué? Porque como poder disuasivo, Estados Unidos ya le dio la prueba a Rusia durante el primer mandato de Trump. Hay que acordarse de aquella famosa batalla de Kalamazz, creo que se llamaba, que fue en Siria, donde unos genios del grupo Wagner atacaron a una posición de los boinas verdes americanos, creo que era un batallón de Rangers, una cosa así, y esta gente se le quejó y los americanos llamaron a los rusos para decirle, mira, vale, tu gente de Wagner me está atacando a los muchachos en tal sitio. Y los carajos de los rusos, el gobierno ruso dijo, no, nosotros no tenemos nada allá. ¿Cómo es la vaina? No, nosotros no tenemos nada allá, pero los de Wagner están atacando a los muchachos, que no sé qué. No, nosotros no tenemos nada. No tienes nada. Bueno, no pasa nada, hermano. Y entonces le dieron la clave de flecha rota, dele con lo que tenga. Y hay que recordar que en esa batalla procedió el general McDougall Mattis, que era el secretario de Defensa del momento, y le dio la orden a la gente que estaba en Irak y empezaron a bombardear a los rusos de Wagner. Y le metieron F-22, le metieron F-15, le metieron Tomahawks, les metieron AC-130, le metieron A-10 Thunderbolt. Además le metieron bombardeos con B2, con B1, los Lancer. Y les dieron bomba y bomba y bomba durante 12 horas. Y a las 12 horas parece que sobrevivieron como 4 rusos de 500. Que hay, por cierto, un programa en el blog de Sean Ryan, donde el tipo se echó el viaje para Dubái y se entrevistó con uno de los rusos de Wagner que quedó vivo esa vaina. Vea lo que significa el poder americano. Y después de que le volaron para la mierda a los rusos nunca llamaron a pedir cacao, y cuando terminó el ataque, el Pentágono llamó a Moscú. Le dijo, mira, ¿qué pasó? No, nosotros no tenemos ninguna queja. Y los americanos sí sabían lo que habían hecho. Le habían matado 500 rusos y Vlad no dijo ni pío. Porque como se hizo el toche al principio, pues Trump dijo, bueno, si hicieron los toches, cásqueselos. Y les dieron. Y les dieron con todo. Y en ese momento Putin supo lo que era capaz de hacer el poderío del Pentágono, y lo único que necesitaban era la firmita del catire para que le diera luz verde y dele chicharrón. Ese es el aprendizaje de los rusos. Por eso es que Trump no ha vuelto a amenazar a Vlad más nunca, porque Vlad ya sabe lo que significa cuando el cambur verde mancha. Pero también es pertinente recordar que luego, con el nuevo gobierno, para los que creían que Trump se volvió viejito y se volvió blandito, ahí estuvo el ataque en Irán. Le dieron hasta con el tobo. Pero no solo eso, sino que también este año logramos ver lo que fue la batalla en el paso de Bab el-Mandeb, que es al sur de Yemen, entre Djibouti y Yemen, donde estos bichos atacaron y con un grupo de piratas somalíes, y allá se lo fueron a cascar. Pero también porque los hutíes atacaron a un barco americano y los americanos le hicieron, el señor Pete Hegseth le hizo la misma que le hizo Mattis a los rusos de Wagner en Siria, por allá por el año 2019. Entonces, ¿qué pasa? Que este año el Pentágono le dio bala a Yemen, porque los israelíes mandaron a bombardear a los hutíes, pero lo que le metió el Pentágono
fue la de carne más la mondal negro, el WhatsApp más básico más IVA con tu y pelos. Porque le dieron igual F-22, F-15, F-18. Además le metieron los Lancer y les dieron con todo. Y esos hutíes les volvieron papilla el puerto y además le atacaron del lado este en la zona de Yemen y del lado oeste en Somalia, donde estaban esos malandros y se los cascaron con todo. Y eso fue este año y esa foto la vieron los rusos. Por eso es que Vlad chicanea y lo más que llegó a hacer fue el bolsa de metro y medio Medvedev, amenazar con las bombas nucleares, pero el tipo entendió que el poder de los Estados Unidos es que es una república constitucional con separación de poderes, pero que al día de hoy tiene dos cosas muy importantes. Primero, tiene un presidente que está velando por los intereses de su país y no por los intereses de ese poco de ratas infelices que le encantan es comer niños y además hacer diabluras y estar pendientes de la comunidad del abecedario y toda esa sarta de bolserías comunistas. El catire no anda en eso. El catire anda buscando es los mejores intereses de sus ciudadanos y los mejores intereses de que todo el planeta haga plata y haga negocio. Y ante esa realidad, la segunda realidad es que el presidente le acaba de aprobar un presupuesto solo al Pentágono de $1.150.000.000.000 para el próximo periodo fiscal. Pero es que además de eso, le aprobó más de $150.000.000.000 para el servicio de seguridad interior, que es el tema de la inmigración ilegal, más la pelea de drogas y todo eso viendo hacia los Estados Unidos internamente. Es decir, que solo el presupuesto de la lucha contra la droga y la inmigración ilegal, que son $150.000.000.000, es el equivalente al tercer mayor presupuesto de defensa del mundo. Porque el primer presupuesto de defensa es el ejército americano, los militares, que es 1,15 trillones de dólares por año. El segundo presupuesto son los chinos, que son $240.000.000.000. Y el tercer presupuesto de defensa es la seguridad interior de los Estados Unidos con $150.000.000.000. Y después viene el presupuesto ruso que va llegando como a $120.000.000.000. Así que ese es el tamaño de lo que aprobó el catire y por eso que cuando el catire habla no hay burro con reumatismo. Porque quien está atrás es el complejo industrial militar americano, que es la razón del poder de esa gran potencia. Además de toda la plata que hacen y la economía, pero es $1 trillón anuales para ver quién se mueve en la foto para ir a cascarlo y darle balín. Pero mientras observamos eso, entonces, paralelo a la cumbre de Alaska, por supuesto que tuvieron que haber tocado el tema venezolano, porque Venezuela no sale de la película fácil. Tiene que estar en la conversación. Pero claro, somos tan irrelevantes que no merecía que ayer fuera ni siquiera una mención. De hecho, al único individuo que nombró el señor Trump fue al señor Witkoff, que es su negociador. Básicamente diciéndole a Vladimir y los rusos, cada vez que vaya Witkoff a Londres, ese es mi representante. Con él tienen confianza para hablar. Con él se pueden poner de acuerdo, pero también si se comen la luz con ese toche, después tampoco respondo porque yo voy a hacer lo que recomiende el equipo que está con Witkoff. Porque Trump es un tipo que es un gerente, no es un jefe ni un caporal. El tipo toma decisiones con las mejores recomendaciones de los mejores, porque para eso tiene un enorme equipo de puro lince. También hoy es importante plantear que en la jugada venezolana tenemos que observar que paralelo a lo que estaba sucediendo en Alaska, entonces observamos que el catire manda a desplegar toda una flotilla anfibia que vayan al sur del Mar Caribe y que además
tomen posesión del Golfo de América, porque la oferta es Make America Great Again, es hacer América grande de nuevo, y es todo el continente, y es por eso que se despachan 3 unidades anfibias que les cabe lo que se llama un Marine Expeditionary Unit, es una unidad expedicionaria del Marines. Eso en términos militares puede ser una división, puede ser una brigada, pueden ser 2 regimientos, pueden ser 3 batallones, pero lo cierto es que cuando usted mueve una unidad expedicionaria de Marines, puede comenzar con 2,000 hombres, pero también pueden subir a 15,000 en un ratico y ni te enteras, porque con el nombre de Fuerza Expedicionaria, eso da pa' poquito y pa' mucho. No tienes que decir que es una división, ni una brigada, nada. Una Fuerza Expedicionaria de Marines. Y usted sabe cómo arranca, pero no sabe cómo termina. Y todo eso bajo las órdenes del Southcom del almirante Mosley, que es el que está aquí mismo en Doral. Cito él. Pero además de eso, ¿qué es lo interesante? Que hay gente que deja pasar liso el cuento de que este infeliz bigotón colombiano usurpador es el jefe de una pandilla de narcotraficantes y terroristas y que son una amenaza a los Estados Unidos. Y lo que hay que ver es a los expertos de la materia, como la señora Sarah Adams, que en una entrevista que dio hace 2 días para el programa de Ironclad decía que una de las razones por las cuales Venezuela es una amenaza terrible en su relación con los terroristas islámicos es que casualmente quien está exportando terroristas entrenados es Al Qaeda de Afganistán. Pero fíjese este detallazo, que los pasaportes preferidos por Al Qaeda son el pasaporte turco, el pasaporte sirio, el pasaporte afgano y el pasaporte venezolano. Uy. Y que también están interesados en buscar pasaportes brasileros, pero que los pasaportes venezolanos son una realidad. Y además dice que hay que recordar que el año pasado, cuando se dieron los 3 atentados contra el Catire, el de Butler en Pensilvania, el del supuesto profesor perdido a las afueras del campo de golf en Palm Beach. Pero además, después hubo un venezolano que lo agarraron también revoloteando por Mar-a-Lago, que era otra joya, pero hay un cuarto atentado que el que estaba metido en ese chicharrón era un iraní. Del iraní no hicieron mucha bulla, por supuesto, porque el gobierno del viejito José Bidé pretendió tapar eso con la rata del señor Wray, que era el de las 3 letras del Buró de Investigaciones. Pero lo interesante es que el iraní que estuvo que iba para el atentado del Catire cargaba un pasaporte venezolano. Entonces, cuando usted ve que le hicieron el expediente a estos bichos y por más de que el bolsas del cachetón de los ojitos azules pretende hacerse el tochi y decir que en Venezuela no hay un cartel porque el cartel es el que produce, purifica, distribuye y vende, y que como ellos no hacen eso, ay no, hermano, es que cuando los clavaron como terroristas es porque se asociaron con lo peor, se asociaron con el régimen teocrático iraní que sí anda haciendo diabluras y que además han utilizado la nacionalidad venezolana para infiltrar persas en los Estados Unidos y además destruir nuestro gentilicio y nuestra nacionalidad. Y por eso es que van por todo este poco de ratas. Pero hay gente que dice, bueno, no, es que le mamaron gallo al Catire de Alaska, sí, ponga a creer que está gordo y no coma, toche. Y también, otro de la noticia interesante de esta semana es que con la amenaza contra esta rata, que le duplican la recompensa sobre su pescuezo y además ponen a todo el mundo en check y dice que este bicho es socio de los carteles mexicanos, sale las bolsas de la imbécil mexicana, esta que dice ser presidente de esa nación,
y se tira una rueda de prensa a decir que ellos no están de acuerdo con esa calificación del bigotón porque hay que respetar la autodeterminación de los pueblos. Ese es el cuento de los comunistas. Los comunistas cuando quieren joder a alguien hacen lo que les da la gana, pero para defenderse cuando ellos están pelando, entonces salen con el cuento de la autodeterminación de los pueblos. Y uno se pregunta, bueno, ¿y es que acaso la decisión del pueblo venezolano el año pasado, el día 28 de julio, cuando se votó por el señor González con la conducción y el liderazgo de la señora Machado, eso no fue la autodeterminación del pueblo venezolano? ¿No fue esa la decisión de los venezolanos de escoger quién iba a regir los destinos de nuestra nación? ¿O es que eso no es autodeterminación de los pueblos? Es autodeterminación cuando un narcotraficante infeliz usurpador se baila la Constitución, quiere hacer lo que sea y cuando le van a apretar las chichinguas, entonces sale esta ridícula con esa declaración estúpida. Bueno, hay que recordarle a Claudia mucha autodeterminación de los pueblos y en lo que va de año lo que ha hecho es mandar todo bicho de uña, narco y capo que tiene agarrado en México para Estados Unidos a que los enjuicien. Sin estarle parando muchas bolas al cuento de los juicios de extradición. No, lo monta un avión y hágale para el norte. Pero el otro tema que hay que recordarle a Claudia, sí, autodeterminación de los pueblos, pero resulta que los grupos de comando mexicanos de la Infantería de Marina y del Ejército, ¿dónde se forman? En la escuela que le montaron los americanos en Arizona para prepararlos en el combate de la guerra al narcotráfico. Entonces uno ve esta balurda dando esas declaraciones estúpidas y sigue mandando y pagándole la cuenta a los castristas cubanos. Pero Claudia, no te preocupes, amiguita, que más pronto saldrán Don Mencho y su pandilla a recogerla y apretarla, porque eso sí saben cuánto le dieron para la campaña. Y esta es lo que estás asustada de que los americanos salgan a dejarla con el culo al aire desnuda, porque en el fondo lo que es una empleada de los carteles mexicanos. En Venezuela, el régimen de ratas es el cartel. En México el gobierno son los empleados del cartel. Esa es la diferencia de Venezuela con México. Y en Colombia van para lo mismo. En Colombia el Bolsas del Cacas, el periquero de Petro, él quisiera ser el jefe del cartel. Eso es lo que él quiere. Todavía no ha podido porque ni las ratas de la Marquetalia, ni los angelitos del ELN, ni el resto de basuras le están prestando atención a él, pero por supuesto que se aprovechan de el perfil y el santuario que les da el gobierno colombiano. Pero luego del miserable crimen contra el senador Miguel Uribe Turbay, lo único que queda por ver es que las fuerzas opositoras conservadoras le tienen que trancar el macho a esta rata. Y mañana entonces observamos que serán las elecciones en Bolivia. Yo le deseo la mejor de la suerte a los bolivianos, pero si usted me pregunta a mí por efectos de la estrategia, luego de escuchar las opiniones serias de el doctor Carlos Sánchez Berzaín, que es quizás uno de los bolivianos mejor preparados para echar el cuento de la desgracia boliviana, él dice que él espera que haya un cambio en Bolivia, pero cuando el sistema electoral lo manejan con el sistema de los chavistas, no le juego la ganancia. Y si eso es así, conociendo cómo se han robado elecciones estas ratas, pues o se ponen las pilas los bolivianos y hacen lo que hicieron los argentinos con Milei y la Bullrich y pararon el macho del robo, o mañana se los van a volver a guisar y van a seguir los sarnosos coqueros chavistas del malandro Evo y del señor Arce Catacora, que son las mismas pecuecas. Pero eso lo veremos mañana. Y por último, entonces, vemos que en España siguen apretando a la rata de Sanchinflas los perfiles de las encuestas, que ojalá y no sea la de Luis León, del Bolsas ese de Gargantelata, pero pareciera que las encuestas en España dicen que si las elecciones fueran este domingo,
el PSOE, que es esa banda de maleantes que dirige Sanchinflas, estarían por debajo de los 100 escaños. Y todo indica que el partido Vox sigue subiendo quizás por encima de 60 y todo va a pintar de que el gallego infeliz de Feijóo, si quiere ser gobierno, se tiene que sentar con Abascal a repartir el bacalao y el gobierno, porque esa vaina que él cree que tiene una supermayoría, esos fueron los sueños húmedos del Bolsas de Mariano Rajoy. Pero esa leche no le va a caer a Feijóo. Bueno, mi estimadísimo don Winston, se me cuida. Y ya sabe, cuando tenga el chancecito de descansar, no deje de pasar por el Don Pan de Coral Way, que ahí preparan un café marrón la berraquera, hermano. Esa vaina parece que fuera un café en una panadería de la Candelaria. Una delicia. Y los cachitos, la hostia. Y los pastelitos rellenos de guayaba con queso, súper. Bueno, viejo. Chao, chao.